Hola a todos, gracias por ver esta presentación. Mi nombre es Martín Ibarra y hoy les voy a presentar mi tesis que se titula Power System Optimization and Sub-Early Simulation of Solar Photovoltaic Plants with Battery Energy Storage System Considering Ancillaries Services. En particular vamos a ver la motivación, estado del arte, la contribución del estudio, la metodología utilizada, los resultados y las principales conclusiones. Una de las principales motivaciones de este estudio es el gran aumento que ha habido en la energía solar fotovoltaica ya en el mundo y sobre todo en Chile, donde pasamos del año 2014 de tener más de 400 gigawatt horas generados a el año 2022 a más de 14.000 y eso sigue en aumento. Además, ha habido un aumento considerable en la instalación de baterías en el último tiempo. Ya tenemos más de 400 megawatts instalados en Chile y hay 18 proyectos en construcción, más de 1.000 megawatts que se van a ver en instalaciones y algunos en proyectos solares fotovoltaicos. En particular, esto puede ayudar a disminuir los recortes que hay en energía, que todavía son bastante altos en los últimos meses, en el último tiempo, los recortes de energía solar. Y también otra motivación importante es la resolución temporal que hay cuando uno ve un parque solar con baterías, por ejemplo, donde si lo vemos de manera horaria tenemos una curva que se ve como la que está a la izquierda, donde este día se podría haber parecido un día claro. Cuando vemos esa misma curva de manera minutal, las variaciones que hay podrían haber sido bastante, unas fluctuaciones y podría haber sido un día altamente variable. Esto afecta la disponibilidad o la estimación de disponibilidad del recurso, afecta también el despacho de energía y servicios complementarios y el requerimiento de almacenamiento. Además, algo importante a mencionar con la batería es que tienen una degradación que es altamente variable, depende del uso y del tamaño de la planta, y se ha visto en estudios que hay un alto costo nivelado para plantas con baterías cuando solamente venden energía a la red, ¿ya? Y además, el requerimiento como del timestamp de la resolución afecta también a cómo se calcula, por ejemplo, el costo nivelado de la energía, donde nos podríamos escapar si es que empezamos a ver más allá de una hora, nos podemos escapar del costo nivelado de la energía parecido al minutal. Y cuando uno ve o hace análisis cercano a 5 minutos, 10 minutos, no hay tanta dispersión. Los desafíos de la energía renovable no convencional en el sistema eléctrico que tenemos actualmente es que a mayor penetración de esta energía y mayor incertidumbre en la operación programada, las reglas del mercado se desarrollan en un contexto de baja penetración de energía renovable. Algunas estrategias de mitigación que se han utilizado como respuesta a demanda, pronóstico de energía solar y eólica y almacenamiento de energía, y en particular este último se considera uno de los más adecuados porque permite satisfacer demanda eléctrica, entregar servicios complementarios, entre otras cosas. Y además, actualmente los servicios complementarios en Chile remuneran solamente costos, hay bajos incentivos para participar, y hay una gran incertidumbre de cómo participan y cómo son remunerados los sistemas de almacenamiento en este mercado. Los retos que hay también en la modelación para el almacenamiento cuando se integra a la red eléctrica en la escala temporal, que horaria ya dijimos que era insuficiente. Las no linealidades de las baterías complican su análisis, generan una incertidumbre sobre la representatividad de los resultados. Si solo consideramos energía, no es posible garantizar la costo efectividad de estas baterías con la estructura de costo actual. Se hace necesario entonces estudiar cómo la participación en el mercado de servicios complementarios afecta tanto la dinámica del sistema como la relación costo-beneficio para los generadores solares con batería. Y un breve resumen del estado del arte, de cómo se han abordado algunos de estos problemas, muchas veces de manera separada. Diversos estudios utilizan metodologías como el price taker, ya que es maximizar el precio o maximizar los ingresos, perdón, que tiene una planta solar con baterías, cuando ya conocemos los precios del sistema o del mercado de manera histórica. También hay algunos estudios que resuelven esto como un problema de optimización de red eléctrica, donde asignan reservas y energía de manera separada, pero generalmente lo hacen para redes pequeñas. Algunos lo han hecho para redes más grandes, pero en ningún caso consideran, por ejemplo, la planificación e instalación de nueva capacidad de baterías en el mismo modelo. Y además, cuando se quieren incorporar más detalles, como por ejemplo cómo operan estas plantas solares con la batería incorporada, cuál es la degradación de esa batería más de un modelo no lineal, solamente lo hacen para microredes. Entonces, las preguntas y motivación que surgen es que
para una planta solar existente, ¿es conveniente instalar una batería que le permita participar en el mercado de servicios complementarios? ¿De qué potencia y capacidad debe ser esa batería? ¿Cómo considerar las no linealidades de la batería y cómo éstas van a afectar el desempeño económico de la planta? ¿Cómo se afecta la dinámica de operación y rentabilidad en la medida que aumenta la participación de actores privados? O sea, cuando empieza a instalar más baterías, ¿qué ocurre con los ingresos que recibe cada uno? Y el objetivo de este estudio es evaluar la operación y factibilidad económica de las plantas solares con baterías que participan en el mercado de servicios complementarios, considerando no linealidades de las baterías con resolución intrahoraria, cómo su integración afecta la dinámica del sistema, usando como caso estudio Chile. ¿Qué contribuciones tenemos? Bueno, en primer lugar, un modelo operacional de la red eléctrica que considera servicios complementarios de regulación de frecuencia, la instalación de sistemas de almacenamiento de energía en batería, plantas solares existentes, su dinámica interna, la expansión de la capacidad de esas plantas, la operación coordinada a mínimo costo de la red, y considera además las no linealidades subhorarias en la dinámica de las plantas. Este estudio muestra también que la viabilidad económica de una planta solar con batería no está necesariamente determinada por el recurso solar u otras características geográficas cuando se consideran los servicios complementarios. Además, la probabilidad de activación de reservas juega un papel clave en el diseño de la viabilidad tecnoeconómica de plantas solares con batería, así como la operación dinámica de la planta. También este estudio destaca la importancia de una consideración precisa de las dinámicas de degradación de batería, con el consiguiente efecto en la flexibilidad económica. Y finalmente este estudio confirma la efectividad tecnoeconómica de la estrategia de almacenamiento implícito, que es que a veces me conviene más instalar más paneles, por ejemplo, que una batería más grande. ¿Cómo se abordó este problema? En particular, se abordó de la siguiente manera. Hay un modelo operacional que opera toda la red eléctrica, decide la instalación de las baterías en las distintas plantas solares que ya existen en la red y la expansión de la capacidad de ser esas plantas solares y eh, luego el despacho de cada una de estas baterías se hace con un modelo de simulación que viene de SAM, del sistema Python Model. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un modelo operacional que vamos a llamar UCBES, va a recibir data que viene de la red y también de datos meteorológicos. En una primera etapa va a correr una red más simplificada del sistema eléctrico chileno y en esa red va a decidir en las plantas solares existentes cuáles tienen que instalar baterías, de qué potencia, de qué capacidad cada una, y si es que tienen que además instalar mayor capacidad de C. Y luego de fijar estas condiciones, pasa a una segunda etapa donde se corre el mismo modelo, pero con una red mucho más compleja, con más de 200 nodos, que considera una red más detallada de Chile, la misma que utiliza, o muy similar a la que utiliza el coordinador en su operación. Y esto nos va a entregar el despacho horario para cada una de las plantas del sistema. En particular, vamos a obtener también el despacho de cada una de las baterías que se instalaron. Y eso después vamos a hacer una ventana rodante, que es este UCBees One Day Operational, donde en cada uno de los días va a hacer el despacho de todo el sistema junto con las baterías y las plantas solares que, o sea, las plantas solares que tienen esa batería, y el despacho de esa batería se lo va a entregar a System Advisor Model, que es SAM, para que calcule para cada una de las plantas solares que instalaron baterías cuál es el despacho real que pueden hacer esas plantas. Luego de eso, se devuelve al modelo anterior como una restricción, además de devolverle la degradación que tuvieron esas baterías, para que el modelo reacomode los generadores y los redespache, los que tenga que redespachar en base al vector que ya se fijó con esta simulación no lineal de las baterías. Posterior a esta ventana rodante, para 4 días representativos en este caso, vamos a tener la evaluación económica de las plantas. ¿Qué considera el modelo de optimización de UCBits? Considera distintos módulos, en particular módulo de Unit Commitment, donde vemos límites de generación por generador, rampas de encendido apagado, mínimos tiempos de encendido y apagado, flujo de potencia. También hay un módulo de reservas que considera reserva primaria, secundaria y terciaria. También hay un módulo de red hídrica que considera, por ejemplo, la demanda de riego, la relación entre la red hídrica y la eléctrica. Eh, También hay un módulo de combustibles donde se considera la máxima capacidad por tipo de combustible. Bueno, la red hídrica también modela los embalses que hay en el sistema. Y a estos módulos se añade un módulo que es de plantas solares con batería,
que considera la dinámica interna de estas plantas, la dinámica externa hacia la red, la instalación de las baterías y la expansión de la capacidad DC, donde la instalación de baterías decide la potencia que tiene que tener cada una y la capacidad instalada de cada una, para cada una de las plantas solares existentes. ¿Cómo se ve en particular ese módulo? ¿Ya? Que es el que más me interesa mostrarles, dado que los anteriores uno los puede encontrar en diversos estudios anteriores de cómo se modela la red eléctrica y, y en particular quiero mostrarles este módulo nuevo donde tenemos una planta solar con batería que está conectada en acople DC. Eso significa que puede aprovechar el clipping de los paneles solares, o sea, el vertimiento de energía puede cargar la batería, entrega energía hacia la red desde los paneles, reserva de subida y bajada desde los paneles, lo mismo desde la batería, energía y reserva de subida y bajada desde la batería, y también puede cargar la batería desde la red. Pero como el operador del sistema ve esto, o sea, el resto del modelo, los distintos módulos que vimos antes que este, lo va a ver como energía que entrega la planta, reserva de subida, de bajada y energía que está cargando la batería. O sea, va a ver la planta como un todo, independientemente de si viene de los paneles o viene de la batería, las reservas que está entregando o la energía que está entregando. ¿Cómo se ve así rápidamente estas ecuaciones? Bueno, en particular, esta primera ecuación es la potencia neta de la batería en cada instante de tiempo para cada uno de los generadores que tiene baterías. Tenemos la potencia que va hacia la red, la reserva de subida, la reserva de bajada por la respectiva probabilidad de activación de esa reserva y además se consideran las eficiencias de por medio. Tenemos la energía que viene desde la red a cargar la batería y también la energía que viene de los paneles a cargar la batería. Y en particular, esta variable está limitada superior e inferiormente por la potencia que se va a instalar, que viene siendo por estos factores y esta variable que es discreta, que me decide en un set que tengo de baterías posibles para instalar, cuáles de ellas voy a instalar en la planta. Y bueno, esta variable es la que después Sam nos va a entregar cuál fue, en base al despacho que le dio el coordinador, cuál fue el mejor despacho que pudo hacer con eso, y eso es lo que le vamos a devolver. También tenemos ecuaciones que modelan la disponibilidad solar y energía entregada a la red. En particular, por ejemplo, nos modela el exceso de energía solar, tenemos energía que entrega la red de los paneles, reserva subida, reserva bajada por la respectiva probabilidad de activación. También tenemos, cuando se está cargando la batería, no puedo entregar energía hacia la red, ni tampoco puedo considerar asignarle a esa planta reserva de subida, porque eventualmente la podría activar y sería como entregar energía a la red también. Hay restricciones de entrega de reserva en el caso de que si es que se asigna una planta reserva de subida, no se le puede asignar en el mismo momento reserva de bajada, o sea, en la misma hora. Además, si es que se asigna reserva de bajada, tiene que sí o sí eh, ser menor a la energía que está inyectando en ese momento a la red. Ya no le puedo asignar reserva de bajada si es que no, en esa hora no voy a inyectar energía. Hay restricciones también que modelan la energía interna de la batería. En particular, aquí lo más importante es considerar que el estado de salud de la batería proviene del modelo de SAM. Es un parámetro que se conoce después de la operación que hace el modelo de SAM y le devuelve cuál es ese valor real. Y este límite inferior, que es la última restricción, eh, se suma un término que es la reserva de subida o bajada que se asigna a la batería, porque si le voy a asignar a la batería reserva de subida o bajada, sí o sí tengo que tener esa energía almacenada. Ya no puedo no tenerla. De hecho, esta restricción la llamamos la restricción de no especulación. O sea, no puedo asignarle una reserva que no va a tener. Y finalmente, ¿cómo se relacionan estas variables internas de la planta con lo que ve el resto del sistema? Bueno, tenemos la energía que ve el resto del sistema, que va a ser la suma de la energía de los paneles y de la batería, y la reserva que ve tanto de subida como bajada es lo mismo, la suma de la reserva de subida y bajada de la batería o del panel. Y lo que buscamos es optimizar una red a mínimo costo, por lo tanto minimizamos todos los costos de los distintos módulos que les mostré, donde también se incorporan los costos de instalación cuando tienen que instalar baterías. ¿Cómo se remuneran los servicios complementarios en Chile? Bueno, se remuneran después de la operación, por lo que se conoce como el valor adjudicado. Aquí se considera el valor ofertado, el costo operacional superior al costo marginal, el costo de oportunidad y los costos adicionales de operación.
En particular, el costo de oportunidad es lo que mayor valor se lleva, con pagos laterales, por así decirlo, y el valor ofertado es una menor porción que tiene que ver con el costo de desgaste de la tecnología. Eh, También consideramos el balance económico del generador, en particular que está inyectando a costo marginal y retirando a costo marginal de la red, y puede estar vendiendo energía en el fondo a un precio PPA y tiene ingresos por servicios complementarios. Estos ingresos después van a ir a una ecuación como de flujo neto para cada periodo de tiempo que se va a considerar en la evaluación, que consideramos 20 años en este caso, y con eso se va a poder calcular un BAN, ya el valor actual neto del proyecto, y lo que interesa saber es cuál es este PPA que hace que ese BAN sea cero y cómo cambia cuando yo tengo ingresos por servicios complementarios. En la etapa uno del dimensionamiento de la batería, consideramos las barras de la PELP, que es la programación eléctrica a largo plazo del Ministerio de Energía, y datos de generación y demanda del coordinador de manera agregada para estas barras principales de la PEL, que son 26 nodos, salvo plantas solares que no las agregamos, consideramos las 300 y tantas plantas solares del año 2022. Y para la etapa 2 tenemos la red eléctrica ya mucho más detallada, más de 1000 unidades generadoras, más de 300 plantas solares, son las mismas consideradas en la etapa 1, y los costos de generación del coordinador de ese año. Y en el caso base tenemos costos de instalación que vienen del ATB de ENRE, del Annual Technology Baseline, y también de IRENA. En particular consideramos para la batería un costo de un poco más de $300 el kilowatt hora y el kilowatt instalado, y el CAPEX de las plantas solares $888 el kilowatt. Y el marco regulatorio actual para los servicios complementarios dice que una planta solar con batería se remunera a $2 el megawatt hora, la reserva, y como estas plantas antes no tenían batería, ya, antes de esta operación que estamos haciendo, su costo entra al modelo como un costo cero. Consideramos que al tener una batería, como está en el lado de C, también va a ser costo cero, porque en realidad queremos ver cómo afecta a los servicios complementarios más que asignarle otro precio de energía. También el modelo lo vamos a evaluar para probabilidad de activación de reservas 0, 0,5 y 1. Y el caso 07B es el mismo caso base, pero considera el 70% de los costos CAPEX de instalación. Entonces, ¿cómo se ve? Ahora pasando a los resultados. eh, el primer escenario, que es el caso base. Tenemos que para la probabilidad 1, que es lo que les quise mostrar acá, que es como uno de los casos más interesantes, se ve arriba muy, muy poquito energía que proviene de las baterías, ¿ya? Que esta es la energía asignada, y lo que está acá abajo es la energía que se efectuó finalmente al sistema después de que se activaron las reservas. Y lo que está acá al lado derecho son los mismos escenarios, pero para el caso business as usual, que es sin las baterías. Entonces, ¿qué ocurre? Con baterías, yo asigno energía, poco, a esas baterías, y después cuando se activa la reserva, esa energía desaparece. Es decir, la mayoría era energía que se asignó al finalmente como se asigna en un primer momento como energía, pero después se entregó reserva de bajada, o sea, dejaron de generar esas baterías. Sí destacar que esas plantas están generando desde los paneles energía y se mantiene muy similar en la curva de abajo. ¿Cómo se ve la operación si es que yo agrego todas las baterías? Se ve de la siguiente manera. Para probabilidad 0, 0, 5 y 1, para el mismo día de los días representativos, tomamos el primer día de esos días representativos, se ve de esta manera. En el caso 0, de probabilidad 0, la mayoría de las baterías lo que hace es asignar reserva, o lo que hace el modelo en realidad es que le asigna reserva de subida a esas baterías. Y en probabilidad 1, al contrario, le asigna reserva de bajada, ¿ya? ¿Por qué le asigna de reserva de subida y por qué le asigna reserva de bajada? Bueno, en el caso 0, le asigna reserva de subida, eh, porque esa reserva en el fondo no se va a activar. Voy a poder seguir manteniendo la batería cargada y voy a poder seguir asignándole reserva a esas baterías, y por lo tanto, como es reserva más barata que, por ejemplo, un generador de carbón o un generador diésel, me conviene tener esa reserva ahí como reserva, ¿cierto? Si es que yo sé que no se va a activar la reserva, porque conozco la probabilidad de activación en el modelo. El escenario de probabilidad 1 es lo mismo, pero es de bajada. Es decir, si yo sé que se va a activar, entonces me conviene que esa planta que va a estar generando en realidad deje de generar con la batería para poder seguir ofertando
esa reserva de bajada, dado que dijimos que para poder ofrecer reserva bajada tenía que sí o sí estar cargada esa batería porque eventualmente es que esta probabilidad cambia o necesita inyectar esa energía, la tiene que utilizar. En este caso sí o sí la tuvo que estar inyectando para poder desacoplar esa energía después de activar la reserva. Entonces se asigna más reserva de subida a la batería cuando no se activa la reserva y más reserva bajada a la batería cuando se activa la reserva. Y en el caso 0,5, bueno, es un caso intermedio donde ocurre que la batería se cicla mucho más y se asigna tanto reserva de subida, bajada, dependiendo de la planta. Y cabe destacar también que en todos estos escenarios se está cargando también desde los paneles al mediodía solar, que es la curva roja. Ahora, ¿cómo se ve cuando yo comparo como el porcentaje de energía inyectada en el caso que instaló baterías versus el caso anterior que era sin baterías, ¿ya? Y hago como la resta por tecnologías. Entonces, esta es como la variación. Lo que podemos ver es que habíamos visto inicialmente que la energía que proviene de la batería es muy pequeñita, ¿cierto? Una vez que se activa la reserva. En particular acá es menos del 2%, 2,5% que se está entregando. Y sí hay bastante energía, un poco más en el caso de la probabilidad 0,5, 7,5% que proviene de plantas solares con batería, instalaron batería, pero proviene de los módulos, o sea, está generando como que fuera una planta solar cualquiera, y así en la mayor cantidad de los casos con la energía inyectada. Por lo tanto, la participación de batería en este escenario es baja con los costos actuales, pero cuando vemos la reserva de bajada, participa bastante en reserva baja. Entonces, más del 10% de la reserva de bajada en cada caso provino de alguna planta, en total, provino de plantas solares con batería. En particular, si la reserva de bajada no se va a activar, conviene asignarla a los módulos para que sigan generando. Eh, y si es que esa reserva bajada la voy a activar, conviene mejor asignarla a la batería, cosa de, como decíamos, mantenerlas cargadas, no tratar de descargar. Y en el caso de la reserva de subida es al revés y bueno, las plantas que entregan más del 20% de reserva de subida en cada caso, o sea, las plantas solares con batería. Y en este caso, en el anterior, desplazan a las fósiles también. O sea, son fósiles las que dejan de generar, aunque también la reserva app deja de generar también hidro, que son una de las tecnologías también baratas que tiende a generar más reserva en el sistema. Y bueno, si la reserva de subida se activa, conviene asignarla a los módulos ya que están generando energía. ¿Cómo se ve ahora, en fondo, cuánto se instaló de potencia o de capacidad en cada una de las probabilidades? Lo podemos ver en esta gráfica. Tenemos acá potencia instalada de las baterías, capacidad, horas de almacenamiento, cuánto fue el cambio en la potencia de C de los módulos, o sea, la capacidad de C instalada, el DC to AC ratio y la degradación. Entonces, fijémonos acá en la potencia instalada, que los casos están como uno sobre otro. El caso 0,5 es el que más instaló potencia de baterías, o el que más plantas solares instalaron baterías, ¿ya? En particular, más de 100 plantas, más de 120 plantas solares de las 300 instalaron batería. El caso que instaló menos fue el caso con probabilidad cero, pero vemos que en todos estos casos se instalaron plantas con pequeñas capacidades de almacenamiento, menos de 4 horas, 2 horas. El que instaló más, que fue 0,5, instaló más baterías porque está la condición de no especulación, que en el fondo, si yo le voy a asignar energía a esa planta, por ejemplo, 100 no sé, 100 megas de energía, en realidad acá sabe que se va a activar solo la mitad. Entonces lo que hace es como sobredimensionar un poco más la batería. Abajo tenemos el cambio que se hace en las plantas solares, instalan más en la parte de paneles y también vemos que el DC to AC ratio está todo centrado, muy centrado como en 1,4 y la degradación es mucho más en las plantas solares, perdón, en las plantas con batería eh, de la probabilidad 0,5 porque la cicla mucho más, entonces la desgasta más. Ahora, ¿cómo se distribuye esto a lo largo del sistema? Bueno, la distribución fue muy similar. En el caso 0,5 tengo más batería instalada y por lo tanto también instalo un poco más de capacidad de C, pero se ve que se distribuye como de manera similar a lo largo de Chile. O sea, en todas las regiones se instaló capacidad. Ahora,
¿Cómo se ve esto para el despacho en el caso 07, cuando los costos se reducen, ¿cierto? En un 30%? Bueno, muchísimas plantas solares ahora quieren instalar baterías, en algunos casos más de 300 de las plantas, o en algún caso todas. Cuando la probabilidad de activación es 1, vemos que acá se está asignando mucha más energía que antes a las baterías, y cuando se llega a activar las reservas, tenemos menos energía, ¿cierto? Que es lo que efectivamente se entregó, pero más que en el caso base, y mucha energía que proviene de los paneles. ¿Cómo se ven ahora las baterías? Bueno, sigue una tendencia similar al caso anterior. La diferencia está en que ahora tengo mucha más energía que estoy entregando a la red en ambos casos, y sigue la tendencia de que entrego más de reserva de subida para la probabilidad 0 y más reserva de bajada para la probabilidad 1. Y en particular, bueno, estoy entregando más energía a la red y también estoy entregando más reservas que antes porque tengo mayor número de baterías. Sí, ahora la curva se carga más hacia la noche y cargo harto más, perdón, desde los paneles. ¿Cómo se ve la energía inyectada y reserva en este caso? Que antes lo mostré con gráfico de barra, aquí está todo resumido en una tabla. Las plantas solares con batería entregan más del 20% de energía a la red para el caso 07, máximo un 2,5% de esta energía proviene de las baterías, que es el caso de la probabilidad 0. Las plantas solares también entregan más del 30% de la reserva down y up en cada caso. Y la asignación de reserva, módulo o batería sigue el mismo patrón que en el caso base. Acá destacar entonces la reserva, que esto también desplaza generación fósil. Ahora, ¿cómo se ven los histogramas de instalación de capacidad? Siguen siendo baterías pequeñas, de pocas horas de almacenamiento, la mayoría concentrada en 1 hora, 2 horas de almacenamiento. El DC to AC ratio se vuelve a concentrar cerca de 1,4, aunque también se desplaza un poco hacia 1,6, sobre todo en el caso 0,5, que tuvo que aumentar su batería y aumentó también la instalación en los paneles. La degradación se concentró un poco más, ya, o sea, ahora cada batería por separada empieza a competir más en el mercado, entonces las ciclo menos cada una y por lo tanto las tiendo a degradar menos, pero sigue este patrón de que la probabilidad de activación 0,5 es la que tiene mayor degradación. ¿Y cómo se ve el análisis económico? Cuando hago el cálculo del LCOE o del PPA que hacía que el BAN se hace cero, bueno, el LCOE, el costo nivelado de la energía, para el caso base, tenemos que esto se distribuye de distintas maneras según la probabilidad de activación. Los costos más elevados son para el caso 0,5 porque vimos que como cicla más la batería y la degrada más, eso me implica un costo de reposición entre medio, por lo tanto tengo costos de energía más altos. Pero para el caso base esto se concentra un poco más hacia la izquierda y se reduce el costo nivelado porque también baja su costo de instalación. Y el caso del PPA que se hace cero, o que hace que el BAN se haga cero, perdón, tenemos para el caso de probabilidad cero incluso PPA bastante bajos, muchos de ellos, lo que hace que nos indica que está recibiendo más ingresos por servicios complementarios, o gran cantidad de ingresos por servicios complementarios, pero también tenemos PP alto en el caso 0,5, y que en el fondo nos indica también que se tuvo que reemplazar la batería entre medio, y eso hace que tenga que vender más cara mi energía finalmente. Y cuando bajan los costos, también disminuyen los PPA en muchos casos, pero en algunos aumentan. De hecho, si se fijan, estos que estaban acá muy bajitos para la probabilidad cero, aumentaron. Y eso es porque también a veces eh, pierdo ingresos porque hay más competencia en el mercado. Entonces, tengo más baterías, por lo tanto, tiendo a dividir más los recursos según el despacho, los días que estoy utilizando. Y por lo tanto, puede ser que también hay plantas que entran más baterías y tengo menores ingresos por servicios complementarios. Como según resumen de estos resultados que les mostré, bueno, la factibilidad económica está mayoritariamente asociada a baterías con poca capacidad de almacenamiento, un DC to AC ratio de 1,4. La mayor degradación se asocia a instalaciones infactibles por costos de reposición. Acá podemos ver que en particular los PPA que son factibles, por ejemplo, del caso cero, que es esta curva que está aquí,
Nos muestra que son, dice tú hace ratio, cercano a 1.4, 1.6, la, y también su degradación son bajas, pero todos los del caso 0.5 nos dio que el PPA tuvo que aumentar respecto al caso base, por lo tanto decimos que en ese caso sería como infactible llevar a cabo esa instalación. Tengo que vender la energía más cara, siendo que estoy recibiendo igual ingresos por servicio complementario, y eso es porque tuvo una alta degradación, ¿ya? Cerca como de un 10% de la batería. Y el 0.7 sigue una tendencia similar, la diferencia es que tengo más baterías instaladas. Aún así, no podemos determinar así como exactamente como un patrón de decir, mira, una batería de tal tamaño, o de tal porte o con tal dígito de radio es sí o sí factible, porque no necesariamente sí, está muy relacionado con cómo la va a operar y aquí también hay como eh, competencia que hay distintas plantas. Y bueno, también la factibilidad económica o disminución del PPA no depende necesariamente del recurso solar. Acá podemos ver para el caso base la probabilidad 0,5, donde el Antoine factible está repartido en distintas partes de Chile y cuando son factibles o que su PPA disminuye con servicios complementarios, también está repartido en distintas partes para la probabilidad 0 y la probabilidad 1. Entonces, como conclusiones, tenemos que la probabilidad de activación de las redes influye en la instalación, operación y factibilidad de plantas solares con batería. La operación centralizada a mínimo costo, con los supuestos considerados, muestra que es beneficioso para el sistema instalar las baterías en plantas solares actuales. Sin embargo, no todas ellas son factibles para los actores individuales de mercado y esto dependerá de la operación. Se requiere mayor claridad de los detalles de operación de centrales solares con almacenamiento. Se deben definir bien las reglas del mercado y modelos operacionales para evitar especulaciones en ofertas reservas. Para el sistema es más conveniente que plantas solares con batería entreguen reserva a los módulos de subida cuando la reserva se va a activar y de bajada cuando la reserva no se va a activar. Y esto evita la degradación de las baterías. La disminución del PPA de las plantas fotovoltaicas no está necesariamente determinada por el recurso solar u otras características geográficas. Este estudio también confirma la efectividad del almacenamiento implícito. La mayoría de los resultados realizó expansión en la capacidad DC y muestra la importancia de considerar la dinámica de la degradación de las baterías. Como trabajo futuro se plantea que el modelo es determinístico. Parámetros como la probabilidad de activación sería interesante evaluarlo en un modelo estocástico. Incorporar pronósticos para romper la simetría de la información que existe actualmente en el modelo entre el coordinador y las plantas. Incorporar portfolio de clientes con retiro en distintas pares. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado esta presentación.